Listo. Entonces, como les decía, la clase anterior ya vimos los enunciados de la segunda ley de la termodinámica, los dos enunciados más importantes que nos permiten ir entendiendo esta segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Tanto el de Kelvin Planck como el de Clausius. Ahora, vamos a continuar con la explicación de más cosas relacionadas a la segunda ley de la termodinámica y aplicaciones que nos permitan entender más estos conceptos. Entonces, lo siguiente es pensar en refrigeradores, porque esto nos ayuda a ver ya dentro de la práctica cómo entendemos de que la energía tenga una calidad y tenga una dirección. Básicamente, la segunda ley de la termodinámica nos dice eso. Tenemos una calidad y tenemos una dirección de la energía. En esta diapositiva vamos a hablar hoy acerca de refrigeradores, un poco de bombas de calor, algunas aplicaciones, de sistemas reversibles y reversibles y de los ciclos, del ciclo de Carnot. ¿Sí? Entonces, primero vamos a ver la parte esquemática de qué es un refrigerador. Nosotros tenemos dos puntos de temperatura, un punto de temperatura caliente, normalmente se les grafica o se les dibuja en estos esquemas los ambientes calientes en la parte superior. Tenemos un espacio refrigerado, un espacio frío que está con menor temperatura en la parte inferior, con una temperatura L, sí, la temperatura menor, y una temperatura H, la temperatura mayor. Entre la temperatura caliente, que en el caso de los refrigeradores, la temperatura caliente es la temperatura ambiente, y el espacio refrigerado, pues lógicamente es la parte interior del refrigerador, y queremos bajar la temperatura para conservar los alimentos. ¿Cómo se hace esto? De este recinto cerrado, al cual nosotros queremos bajarle la temperatura, extraemos calor. Al extraer calor, vamos a tener esa disminución de temperatura. Pero para poder extraer calor, necesitamos todo un sistema. Ese sistema, que va a ser el refrigerador, ¿sí? Está más detallado ya inclusive con sus componentes acá en la parte derecha. En la parte izquierda solo es algo, un gráfico esquemático para poder entender de lo que estamos hablando. Entonces, yo traigo calor de ese recinto cerrado, tengo que utilizar algunos dispositivos, estos dispositivos ya los vamos a revisar un poquito más a detalle ahora, y tengo que ese calor que extraje, ¿no es cierto?, de este recinto cerrado, depositarlo en algún sumidero, en este caso, en el ambiente. Entonces, en el ambiente o en la cocina o donde esté ubicado el refrigerador. Entonces, si es que le detallamos un poquito más el funcionamiento del refrigerador ya desde la parte mecánica, ¿sí?, tecnológica, si es que tengo el espacio refrigerado, otra vez regreso acá, tengo el espacio refrigerado en la parte baja, del cual voy a extraer calor. Para poder extraer calor, yo necesito un evaporador. Pero en ese evaporador, si quieren un serpentín, es un serpentín en el que está pasando un fluido que tiene muy baja temperatura. Por lo tanto, ese fluido que tiene muy baja temperatura me permite extraer calor de este recinto que en principio, si es que yo empiezo a operar una refrigeradora, sería la temperatura ambiente. Es decir, yo quisiera arrancar desde una temperatura, voy a poner una temperatura semejante a unos 15 grados, ¿sí?, en un día no mucho calor, aquí en Cuenca. Si yo quisiera arrancar a una temperatura de unos 15 grados, en el que enciendo el refrigerador, inclusive estoy poniendo un inicio, un transitorio, enciendo ese refrigerador, extraigo calor. Pero ¿cómo extraigo calor? Necesito tener un serpentín en ese espacio, ¿sí?, un serpentín en ese espacio con un fluido que recorra a menor temperatura. Ese fluido que recorre a menor temperatura, para que esté a menor temperatura y con una cierta presión, tiene que tener unas características, y esos fluidos son los refrigerantes. Entonces, si es que yo pongo
un refrigerante a temperatura ambiente y además de temperatura ambiente, a presión ambiente, se evapora, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que cambiar la presión, no mantener la presión ambiente, sino en un recinto cerrado a mayor presión. Si es que le tengo a mayor presión, yo le voy a tener condensado, ¿sí? En fluido, y ese fluido lo puedo hacer recorrer por el serpentín, por este serpentín que es un evaporador. Después de ese evaporador, ¿no es cierto? Yo debo tener un compresor para que se mueva el fluido en este circuito, en este sistema. Este compresor es el compresor que tenemos en las refrigeradoras, en todas las refrigeradoras. Yo necesito tener un compresor para mover ese fluido. El compresor que tengo en la parte inferior, posterior del refrigerador, lo que va a hacer es recibir el fluido ya evaporado, ¿sí? En condiciones de vapor, recibe un trabajo exterior, en este caso va a ser un trabajo eléctrico para transformarlo en un mecánico, ¿sí? Va a ser un compresor electromecánico, ¿sí? Le sube la presión, ¿de acuerdo? Sube la presión, entonces en principio yo tengo una entrada de 120 kilopascales y menos 25 grados Celsius del compresor. A la salida del compresor yo ya tengo 800 kilopascales y 60 grados Celsius. Aunque he subido la temperatura y he subido la presión, por acá yo tengo que completar el circuito para poder trasegar, y para eso utilizo el compresor, trasegar o hacer que circule el fluido en este sistema, ¿sí? Por lo tanto, va a seguir circulando. Llegamos al condensador. El condensador básicamente lo que quiere hacer es otro intercambiador de calor. En este caso, los condensadores de las refrigeradoras que tenemos en casa es ese serpentín que está en la parte posterior del refrigerador. Si es que ustedes ven en la parte posterior del refrigerador, va a haber un serpentín, ¿sí? Ese serpentín es el que está en contacto con el ambiente, ¿sí? Y aquí es donde yo voy a tener un intercambio de calor, voy a extraer ese calor desde la parte posterior, desde ese serpentín, desde ese condensador, ¿sí? Para que siga el circuito. Ya voy a poner esto en un diagrama presión-volumen para poder entender qué es lo que sucede en torno a las presiones y los cambios de fase. Tal vez en un diagrama me sirva un poquito más para explicar esto. Pero bueno, yo traigo calor, es parte del calor que yo ingresé por aquí, más el trabajo, el calor que estoy ingresando por acá, voy a extraer el fluido para que nuevamente se genere este ciclo. Yo quiero hacer esta máquina térmica que funcione en un ciclo para extraer calor de un punto y dar calor en otro. Entonces, este momento en el condensador, hago nuevamente, aunque mantengo la presión, yo puedo tener, si quieren, dividido el sistema en dos, si es que lo divido por presión, puedo tener dos partes que son bien entendidas, que tienen distintas presiones. La presión que está sobre el compresor, la válvula de expansión, que está en 800 kilopascales, y la presión que está por abajo de la válvula de expansión y antes del compresor, que está en 120 kilopascales. Aunque después del condensador se mantiene la presión, yo veo en la parte superior están 800 kilopascales por aquí, a la salida del compresor, 800 kilopascales a la salida del condensador y a la entrada de la válvula de expansión, la temperatura ha caído. Yo le mantengo a la misma presión, disminuye la temperatura, por lo tanto estoy condensando ese fluido. Estoy llevando a un fluido que debería en este momento estar en una etapa de líquido. Al pasar por la válvula de expansión, ¿sí? Yo reduzco mucho más la temperatura y reduzco la presión. Una válvula de expansión, voy a hacer un esquema nada más, es algo así como
como un difusor convergente divergente, ¿ya? En el que tengo mayor presión que pasa por un orificio pequeño, ¿sí? Tengo mayor presión de un fluido que ingresa a este orificio pequeño y al pasar a través de ese orificio va a disminuir la presión y disminuir la temperatura. Por lo tanto, después de esta válvula de expansión, voy a borrar un poquito esto de aquí. Listo. Después de esta válvula de expansión, se va a completar otra vez el circuito, ha disminuido la presión, disminuye la temperatura y va a cumplir la función principal ya con menor temperatura y menor presión para poder pasar por el interior del refrigerador y extraer el calor del interior del refrigerador. Para hacer la evaluación de los sistemas de refrigeración o de los refrigeradores como las bombas de calor, existe un coeficiente de desempeño. Este coeficiente de desempeño que se representa con COP, ¿sí? Un valor referencial inclusive para ver el desempeño que tienen estos equipos, ¿sí? Es relacionar el calor que yo quiero sacar del recinto, en este caso del refrigerador, es un QL, el Q menor, dividido para el trabajo que tengo que realizar, es decir, el trabajo que tengo que ingresar en el sistema con el compresor para poder cumplir con ese circuito, con ese ciclo. Si es que esto lo represento entre ya un diagrama temperatura-entropía, aquí está representado un diagrama temperatura-entropía para tener un poquito más de claridad de qué es lo que está sucediendo aquí en el ciclo y le separo en este ciclo en diferentes puntos. A la entrada del compresor voy a poner el punto 1, a la salida del compresor el punto 2, a la salida del condensador el punto 3, ¿sí? Y a la salida de la válvula de expansión un punto 4. Vamos a arrancar el circuito desde el punto 1 para ver cómo se ve en el diagrama temperatura-entropía. En el diagrama temperatura-entropía, otra vez yo he puesto aquí la campana de saturación, en la que tengo, aunque este es de un refrigerante, no está especificado qué refrigerante, pero tenemos unas tablas por ahí del R134A. Este refrigerante ya vamos a ver después el diagrama, si la curva de saturación, con qué temperaturas y presiones se comporta de esa manera. Pero aquí representado, nosotros arrancaríamos desde el punto del evaporador a la salida del evaporador, punto 1, y a la entrada del compresor. Es decir, en este punto de aquí, nosotros, en esas características de menos 120 kilopascales y menos 25 grados Celsius, tenemos gas, ¿sí? Gas saturado del refrigerante. Es decir, imagínense, o sea, le hemos bajado bastante la presión para que ya. Listo. Hasta el momento, sí se entiende lo que voy comentando hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Claro. ¿Nos puede, o sea, puede explicarme de nuevo al momento de realizar el trabajo, por qué se hace un cambio tan brusco de la presión y la temperatura? A ver, me repite la pregunta. Que al momento que se agrega el trabajo en el compresor, ¿por qué existe ese cambio tan brusco de temperatura o de presión? O sea, depende del mismo compresor en sí o del trabajo que cada uno le vaya imprimiendo al flujo, al circuito. No, a ver, lo que queremos hacer es llegar a cumplir lo que está en el diagrama de la derecha. Entonces, nosotros cuando ponemos un compresor, tenemos que darle una cierta
un cierto trabajo para que desde el punto 1 llegue hasta el punto 2, ¿sí? Es decir, que llegue a la siguiente. Nosotros aquí tenemos las líneas de presión, ¿cierto? Esta es una curva de presión, esta es otra curva de presión, ¿sí? Si es que yo represento cuánto es la presión en este punto de acá, este será 800 kilopascales. Entonces, esto más bien es un comportamiento ya a qué presión queremos nosotros llegar con un compresor para que funcione de esa manera el líquido, el fluido de trabajo, que en este caso es un refrigerante. Sí, por ejemplo, yo tengo esta línea de presión de acá abajo, es de 120 kilopascales. La de arriba es de 800. Entonces, yo voy a tener aquí en medias, si quieres, voy a tener otras presiones. Por ejemplo, una presión que viene por aquí, ¿sí? Y hace esto, ¿ya? Entonces, yo podría llegar a menos presión. Podría llegar a tener un compresor. El compresor es un componente mecánico que yo veo las características de ese compresor para ver hasta qué presión quiero llegar aquí, ¿sí? Esa presión le tengo que dar yo como diseño. Pero ya voy a entender un poquito más. O sea, yo tengo que llegar hasta este punto, tengo que darle yo una presión para que después el calor que le traigo ahí tiene que estar relacionado con el calor que yo introduje acá, ¿no es cierto? Sí, para tener una cierta eficiencia. Voy a aclararme un poquito más. Cuento lo de este diagrama y seguimos haciendo preguntas. Entonces, este diagrama me explica a mí el comportamiento entre los saltos de presión. La presión está más alta, de 800 kilopascales, y la presión más baja, de 120 kilopascales. Pero el ciclo yo lo arranco, si quieres, para que se entienda un poco. El ciclo yo arranco en este punto 1, antes del compresor. En el compresor, yo darle este trabajo, ¿sí? Comprimo, voy a subir, esa es la tarea que quiero hacer, subir la presión. Voy a subir la presión, pero en la subida de presión yo no, por sí mismo, no quisiera subir la temperatura, pero la temperatura va a subir, ¿sí? O sea, aquí va a subir la temperatura. Subo la presión, sube la temperatura al pasar por el compresor sube la temperatura porque es un elemento mecánico que tiene fricción entre sus paredes, entre el émbolo y el cilindro, y en ese momento me da calor, me genera calor. Al generarme calor se da una transferencia de calor, sí, y también por el aumento de presión. Se da una transferencia de calor, por el aumento de presión también me sube la temperatura, llega a este punto 2, en este punto 2 ya está en esta zona. ¿Qué zona es? ¿En qué fase se encontraría ahí el fluido? ¿Sí me siguen lo que pregunto? La zona de gas, la zona de vapor. Exacto, ahí está vapor. Sí, vapor. Exacto. Entonces, del punto 1 yo arranco de gas saturado o vapor saturado. En la zona de acá ya es un vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Yo aquí tengo vapor, tal cual. Sí, tengo vapor tal cual con esas condiciones de 60 grados y 800 kilopascales. Después, entre el punto 2, a la salida del compresor, y el punto 3, ¿sí? Voy a hacer que este fluido ya gasificado, ¿sí? Lo quiero nuevamente condensar, es decir, llevarle a líquido. ¿Está bien? Entonces, desde este punto de acá, para llevarle a líquido, yo, como tiene presión, ¿sí? Está fluyendo en este sentido. Desde este punto 2 va a irse otra vez hasta el punto 3. Les voy a poner aquí el punto 3. Ok, entonces, pero ya sobre la curva de 800 kilopascales. Se mantiene en esa presión y al estar pasando por la tubería, ya va perdiendo algo de calor, pero en el condensador,
que está en el exterior, entonces ese serpentín que está en el exterior, en la parte posterior de la refrigeradora, sí pierde calor. ¿Está bien? Porque aquí nosotros llegamos a 60 grados para tener una transferencia de calor. Para tener una transferencia de calor debe existir una diferencia de temperaturas. Si es que yo no llegaría a superar, por ejemplo, si es que digo que tengo una temperatura ambiente de 20 grados y he llegado con el fluido de trabajo a estar en gas, porque el refrigerante a 20 grados y bajo ciertas presiones sí que puede estar hecho gas, pero tal vez no puedo tener yo una transferencia de calor entre ese serpentín y el ambiente, si es que está a 20 grados. Por lo tanto, he llegado a los 60 grados. Listo, comienzo a transferir calor, va perdiendo aquí ya calor. ¿Sí? Sin embargo, la pérdida importante para la transferencia de calor es entre este punto y este punto de acá, en el cual vemos que se mantiene a una temperatura constante, ¿sí? Y a una presión constante. Porque ahí está en el interior de la curva de saturación. Está cambiando de fase, está cambiando de una fase de vapor a la fase de líquido. Acá es otra consideración que quiero tener. En la salida, en el punto 3, yo ya quiero que se encuentre en condiciones de líquido saturado. Es decir, que en esta campana yo voy a hacer que coincida una temperatura de salida, ¿no es cierto? Una temperatura de salida que va a ser semejante a la temperatura ambiente donde yo esté trabajando, porque ya no se va a dar más pérdida de calor. Esto va a ser un punto semejante a la temperatura ambiente donde esté trabajando, un poquito más. Aquí le ponen 30 grados Celsius, 30 grados Celsius, pero a la misma presión. Aquí ya sale en líquido saturado. Después de ese punto 3, ¿cierto? Después de ese punto 3, que está acá, después de ese punto 3, haber pasado por el condensador, se condensó, se pasa a una fase de líquido saturado, después va por esta válvula de expansión. La válvula de expansión lo que quiere hacer, lo que quiere cumplir esta válvula de expansión es pasar de la presión alta, ¿cierto?, de los 800 kilopascales a una presión más baja y con menor temperatura. Al pasarle a una presión más baja, con menor, al reducir la presión, más bien dicho, al reducir la presión, le va a disminuir también la temperatura. Como disminuye la presión y la temperatura, ¿sí?, nosotros podríamos tener la suposición de que este es un proceso isentrópico, ¿sí?, que no hay una transferencia de calor y vendría hasta el punto 4', ¿sí? La verdad es que sí se da algo de transferencia de calor y no va a este punto 4', no es un proceso totalmente isentrópico, sino va al punto 4. Es decir, este es un proceso real entre 3 y 4, y entre 3 y 4' es un proceso ideal isentrópico. No vamos a ver este proceso de acá, vamos a ver el proceso entre 3 y 4. ¿Sí? Es decir, sí que tengo yo aquí una variación de calor, no es totalmente adiabático y llega hasta el punto 4 de menor presión. Gracias a qué instrumento aquí, a esa válvula de expansión, en el que me permite a mí reducir la presión con la que venía en el sistema. Desde el punto 4, hemos llegado a este punto, ha disminuido la presión, ha disminuido la temperatura. Esta temperatura llega a alcanzar esta temperatura con disminución de presión gracias a que estamos trabajando con este fluido que es refrigerante. Y desde el punto 4 hasta el punto 1, es decir, desde este punto de aquí hasta el punto 1, otra vez nosotros vamos a gasificar. En el punto 4 nosotros estamos con una mezcla. Estamos en una mezcla líquido-vapor. Ya sabemos que todo lo que está en el interior aquí de la campana de saturación es una mezcla. No digo qué calidad tiene una cierta calidad, pero se encuentra como mezcla. Y ahora va a pasar por el evaporador, y el evaporador está en el interior del habitáculo del refrigerador. Al pasar en las condiciones de menos 25 grados Celsius, menos 25 grados Celsius, aquí estamos, y esta es la clave, ¿no? Si es que yo dejo pasar este fluido
a menos 25 grados Celsius por una cámara, que en este caso es el interior del refrigerador, va a bajar la temperatura. De cualquier temperatura, si esta es la temperatura ambiente, va a tratar de bajar la temperatura hasta que nosotros podamos controlar a cuánta temperatura. Y por eso tenemos inclusive en el refrigerador la parte del congelador, el refrigerador normalmente. Podríamos llegar, si es que le dejamos seguir funcionando en este ciclo, hasta aproximarnos a los menos 25 grados Celsius. Por aquí atraviesa el evaporador, extrae el calor, aquí estamos en la parte de abajo, extrae el calor del espacio refrigerado, del recinto dentro del refrigerador, y otra vez llega al punto 1, que es el punto de vapor saturado. Llega a ese punto 1 en condiciones de menos 25 grados Celsius y a la misma presión a la que entró, sino simple y llanamente extrajo calor del lugar en el que está atravesándolo gracias a este evaporador. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Se entendió esta parte? Sí, ingeniero. Ok. Listo. La bomba de calor, entonces, primero, un sistema de refrigeración. La bomba de calor es un dispositivo similar, ¿sí? Es un dispositivo similar, sin embargo, el sentido del trabajo ya no va a ser tal cual lo dibujamos aquí. Es decir, si es que esto yo quisiera, en lugar de refrigerar un recinto, yo lo que quiero hacer ahora es sacar calor de este punto en el refrigerador. En la bomba de calor lo que me importa es cuánto calor le doy a un recinto, ¿sí? Es decir, a una habitación, a un espacio que quiero calentar. Entonces, tiene el mismo esquema, ¿no? En el que nosotros extraemos normalmente, ¿qué es lo que sucede? Que estuviéramos, que está representado aquí. Yo tendría, si quieren, una frontera que va a ser el interior de la casa, ¿sí? Del cuarto, o donde tengo que calentar. Tengo ambiente frío, por ejemplo, si estuvieran en invierno, en algún ambiente ya con bastante frío, por ejemplo, unos menos 15 grados Celsius, ¿sí? Menos 15 grados Celsius, yo atravesaría por aquí, tendría que pasar un fluido con mayor temperatura, que puede ser el mismo refrigerante, pero ya no a una presión de 120 kilopascales, sino posiblemente a una presión un poquito más alta, ¿sí? A una presión de unos 200 kilopascales, si quieren. Con 200 kilopascales, si es que ese refrigerante se encuentra, voy a poner un ejemplo, menos 5 grados Celsius, tendrá un delta de temperatura para poder generar ese intercambio de calor exterior y fluido de 10 grados. He puesto un ejemplo con un valor al azar. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere hacer la bomba de calor? La bomba de calor en un ambiente frío, en un ambiente que se encuentra frío, quiere extraer calor. ¿Cómo extraer calor de ese ambiente en frío? Pues tener un fluido con una temperatura superior, pero con unas condiciones en las que nosotros podemos tener control de ese fluido. Entonces, extraemos calor del ambiente frío, en este caso sería el exterior. ¿Sí? Le hacemos pasar otra vez un condensador, una bomba, un evaporador, ¿sí? Y una válvula de expansión y el intercambiador de calor. En este caso ya será hacia el interior de la casa o del recinto que queremos calefactar, en donde nuestro factor de diseño, ¿sí? O nuestro criterio de diseño será cuánto calor queremos introducir a la casa. Entonces, ¿cuánto calor se quiere introducir a la casa? Nosotros tendríamos que más o menos tener un cálculo
de que si tengo una habitación y a través de las paredes, una habitación que está a una temperatura de 25, quiero mantener una temperatura de 25 grados Celsius, entre las paredes, la habitación y el exterior, es que repito, esto estará a menos 15 grados Celsius en el exterior, yo tengo una cierta cantidad de calor que estoy perdiendo. Esa cantidad de calor lo puedo calcular. Lógicamente yo aquí puedo evitar esas pérdidas de calor con más aislante en las paredes, es decir, si es que este recinto que quiero calentar pongo un aislante, la pérdida de calor va a ser menor, es decir, yo voy a tener menores pérdidas de calor que no pueden atravesar esa pared porque ha sido una pared aislada. Pero bueno, en definitiva, esa pérdida de calor es la que yo tengo que calcular y esa pérdida de calor, tal como está visto aquí, desde el cuarto hacia el exterior, va a ser la misma cantidad de calor perdido, va a ser la misma cantidad de calor que me tendría que proveer la bomba de calor, en este caso QH, para que se mantenga a una temperatura de 25 grados Celsius, como ejemplo, o la temperatura que quisiera mantener en el interior de la habitación. ¿Sí? Si es que yo quiero calcular el coeficiente de desempeño de una bomba de calor, será, en el caso anterior, el coeficiente de desempeño para un sistema de refrigeración, un refrigerador, era QL sobre el trabajo que tengo que invertir en ese sistema. Ahora, eso es lo que yo quería extraer, o el trabajo que quería sacar de un recinto a enfriar. En este caso, para la bomba de calor, yo quiero dar al recinto un QH. Entonces, este QH, la cantidad de calor que necesito dividido para la cantidad de calor del trabajo que hace el compresor, va a ser el coeficiente de desempeño. Estos coeficientes de desempeño, tanto para sistemas de refrigeración como para bombas de calor, están en torno a valores entre, estos no son inferiores a 1, sino más bien son valores que están alrededor entre 3 y 8, ¿sí? Adimensionales, yo estoy aquí dividiendo también un calor sobre trabajo, son valores adimensionales, pero que tienen valores entre 3 y 8, 3 punto algo, 8 punto algo, o un poquito menor a 3, pero están alrededor de esto. Entonces aquí un ejemplo. El compartimiento para comida de un refrigerador que se muestra en la figura. Entonces aquí tengo el mismo esquema que teníamos hace un momento. Tengo el refrigerador, tengo una cierta cantidad de calor que quiero extraer de ese refrigerador. El sistema, que en este momento se le ve como externo, pero en realidad es el sistema que está incorporado en el refrigerador, el trabajo que tiene que consumir el compresor y el calor que va a salir hacia la cocina, hacia el recinto normalmente de la cocina en el que está ubicado el refrigerador. Se mantiene a 4 grados Celsius, entonces no es el congelador, el refrigerador está a 4 grados Celsius, al extraer calor de este a una tasa de 360 kilojoules sobre minuto. Entonces tengo 360 kilojoules sobre minuto que quiero extraer de este refrigerador, o sea, el recinto a enfriar. Si la entrada de potencia requerida al refrigerador es de 2 kilovatios, yo tengo la potencia requerida por el compresor, determine dos cosas. A, el coeficiente de desempeño del refrigerador. ¿Sí? Y B, la tasa de rechazo de calor hacia la habitación que aloja el refrigerador. Es decir, COP del refrigerador. ¿Sí? COP del refrigerador es la primera pregunta. Y me pregunta también la cantidad de calor que estoy desalojando a la cocina. Listo. Tratemos de resolver esto. Ok, entonces
Aquí se está presentado el diagrama presión-entalpía para el refrigerante 134A, ¿sí? En la página 931 del libro de Senke. Si es que vemos cómo se comporta, yo le voy a tratar medio de seguir la línea. No está tan fácil, pero bueno. Aquí le estoy marcando la curva de saturación. Esta será la curva de saturación del refrigerante, es decir, en la zona de acá, sobre la curva de la derecha, vapor saturado, y sobre la curva en la izquierda, líquido saturado. ¿Cuál es la presión atmosférica? En megapascales. La presión atmosférica en megapascales. Entonces, la presión atmosférica en megapascales es 0.1 megapascales, ¿no? Entonces, esto de aquí, la presión atmosférica, 0.1 megapascales, y si es que sigo yo esta curva de saturación, yo tengo algunas cosas interesantes. Bueno, tengo la presión, voy a seguir hasta la curva de saturación, y tengo, voy a ampliar, la imagen un ratito. Voy a borrar esto de aquí para ver las características del refrigerante en esta tabla. Ok, entonces por acá yo tengo temperaturas. ¿Dónde estoy ubicado? Voy a otra vez a rayar con esta. Aquí, ok. Entonces aquí tengo temperaturas con 0.1 megapascales. Vienen por aquí. Acá tengo 0 grados. Las temperaturas están marcadas con las curvas que vienen desde acá arriba. Este es de 0 grados. Aquí está la de 20, menos 20 grados. ¿Sí? Y esta de acá está menos 40 grados. Es decir, a la temperatura, perdón, a la presión ambiente. Si es que yo tengo a la presión ambiente líquido saturado de refrigerante 134A, estaría aproximadamente, según lo que puedo ver aquí, a menos 25 o menos 30 grados. Curva de temperatura no la tengo tan clarita, pero puede estar a menos 30 grados. ¿Sí? Entonces, con esas presiones y con ese comportamiento, porque esta es la curva de presión entalpía para el refrigerante 134A, ¿sí? Esto nosotros podríamos seguir ya el diseño para poder hacer el sistema de refrigeración. El siguiente problema que les planteo es sobre la bomba de calor. Entonces, se utiliza una bomba de calor para satisfacer los requerimientos de calefacción de una casa y mantenerla a 20 grados. Entonces, tal como estaba hecho el diagrama anterior, ahora yo tengo esta figurita que representa un esquema del problema. ¿Sí? Tengo la bomba de calor, en la bomba de calor voy a tener una entrada de trabajo, un calor L, ¿no es cierto? Un calor inferior que va a ser el que extraigo del aire exterior. En este caso, el aire exterior se encuentra a menos 2 grados Celsius. La casa, del interior de la casa, quiero que se mantenga a 20 grados Celsius. Esa es una característica de la temperatura a la que quiero mantener la casa. Y sé que hay una pérdida de calor, que esto debería ser calculado, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay una pérdida de calor de la casa de 80.000 kilojoules hora. Y el exterior, también acá, el exterior estará a la misma temperatura del aire de alrededores.
Se estima que la casa pierde calor a una tasa de 80.000 kilojoules sobre hora. En un día en el que la temperatura del aire exterior desciende a menos 2 grados Celsius. Si la bomba de calor en estas condiciones tiene un COP, ¿no es cierto?, un coeficiente de rendimiento de 2.5, determine la potencia consumida por la bomba de calor. Entonces, me pide a mí la potencia consumida por la bomba de calor. Trabajo que está realizando por unidad de tiempo de la bomba de calor. Esto es lo que me pregunto. ¿Cómo le calculo? Ideas para el literal A. ¿Quién me dice algo? Tal vez con la fórmula de bomba de calor. Bueno, tengo el coeficiente de rendimiento, ¿no es cierto?, que me dice que COP es igual a ¿qué? A la salida deseada. A la salida deseada, que es un QH, sobre el trabajo neto. En este caso, tengo el trabajo neto, que es lo que me pregunta el problema. Entonces pongo trabajo neto, va a ser igual a este calor sobre el COP. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto es este calor? Esto de aquí me hace falta saber, ¿no? ¿Cuánto me hace falta saber cuál es ese calor? Ese calor es el calor, si bien es cierto, en el esquema no me da un valor, porque tengo QH que tengo que darle a la habitación, sé que está perdiendo calor a una relación de 80.000 kilojoules hora. Por lo tanto, este QH, ¿sí?, es el mismo de 80.000, porque eso es lo que está perdiendo. Entonces, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es el resultado? Sí. Entonces, la potencia de la bomba va a ser igual a 80.000 kilojoules, pongamos en kilovatios. Esto está en kilojoules hora, ¿no? Y dividido para 2.5. 2.5. Ok. Acá dividimos para 3.600 para tener ok. Bueno, dividido para 3.600, están calculando ya para tener el valor. Sale 8,88. 8.88. Ok. 3.600 segundos. Resultado 8.88, ¿qué? 8. Kilowatts. Ok, kilowatts. ¿Tienen preguntas sobre esto? Está resuelto. ¿Y la tasa a la que se extrae calor del aire frío exterior? ¿Cuál es la tasa? ¿Qué me dice cuánto sería la tasa que se extrae calor del aire frío del exterior? Literal B. Ingeniero, no sería igual que en el ejercicio anterior, pero se despeja en vez de QH, QL. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuánto sería? Acá, QL, esto es igual a cuánto, o igual a qué sería QL.
Sería igual a QH menos el trabajo neto. Exactamente. Entonces, QH menos el trabajo. Listo. QL, ¿cuánto sale? $48,000. 48.000 kilojoules ahora sí. Ok. Entonces ese es el resultado, ¿no? Estamos. Sí, sí, ingeniero. Megajoule, para no poner tantos ceros. Ok. Ahora. Listo. Entonces, esto los dos ejemplos que quería presentarles para entender los cálculos. Todavía a priori, lo que tengo que trabajar y entender un poco más los sistemas de refrigeración y de bombas de calor para que se vea todo el diagrama y demás. Pero ahora, ¿cómo hacer el balance para esos sistemas? Dentro del estudio de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Existe algo que ha sido desde hace mucho tiempo como un reto de la gente que está en la energía, ¿sí? Es desarrollar una máquina de movimiento perpetuo, y hay unas máquinas de movimiento perpetuo que se denominan tipo 1, unas máquinas de movimiento perpetuo tipo 2. La pregunta es si es que se puede o no construir una máquina de movimiento perpetuo. ¿Qué quiere decir una máquina de movimiento perpetuo? Una máquina que ella misma es la que genera su propia energía para seguir funcionando, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que se puede hacer algo así? ¿Creen ustedes que se puede hacer algo como esto? Yo voy a... No, creo que no, ¿Por qué creen que no? porque siempre va a haber pérdidas y no es 100% eficiente. Máquinas de movimiento perpetuo. Busquen un ratito en Google, verán qué ideas les sale con máquinas de movimiento perpetuo. Y pongan unas imágenes para ver qué podría ser una máquina de movimiento perpetuo. Es decir, que nosotros le ponemos en funcionamiento y eso nunca va a dejar de funcionar, que va a seguir trabajando por sí mismo. Es decir, la gran idea para romper la necesidad de la energía. Eso, bueno, créanme, existen algunos planteamientos. Ya, existe Ingeniero, como la rueda sobrebalanceada. la rueda que Sobrebalanceada. no sé bien cuál es la rueda sobrebalanceada, pero yo les voy a mostrar algunas cosas. Y conceptualmente, verán, aquí hay unas imágenes interesantes. Por ejemplo, una que demuestra el hecho de que no se puede construir estas máquinas de movimiento perpetuo. Este hombre sentado en un vehículo con un imán en la parte delantera para tratar de jalarse a él mismo o de impulsarse a él mismo. Por aquí hay algunas otras cosas que no las conozco, pero bueno, la idea a mí me gustó cuando vi esta imagen para explicar que las máquinas de movimiento perpetuo, es decir, una máquina que genere por ella misma energía y que no necesita energía adicional, sí, que no necesita energía adicional, pueda funcionar. Pero eso ya en la teoría, desde el punto de vista técnico, desde lo que estamos estudiando de la termodinámica, tiene que verse de alguna manera o entender numéricamente o romper alguna ley. Entonces, existen dos tipos de máquinas de movimiento perpetuo. Las tipo 1 que violan, si le están viendo la pantalla, las tipo 1 que violan la primera ley de la termodinámica. Y las tipo 2, que son las que violan la segunda ley de la termodinámica, que no cumplen la segunda ley de la termodinámica.
Por ejemplo, aquí se ha representado algo que sí se puede construir, no es que no se pueda construir. Entonces, está primero un sistema de generación de energía. Tengo una bomba, tengo el condensador, tengo en el condensador una salida de calor, ¿sí? Tengo una turbina, la turbina va a generar el movimiento del eje, va a estar el eje girando aquí, ¿sí? Para mover un generador eléctrico. A la salida del generador eléctrico yo tengo un trabajo eléctrico. Entonces tengo aquí un trabajo eléctrico, que es lo que industrialmente quiero producir para tener electricidad. Y tengo una caldera. En la caldera, normalmente, lo que debe hacerse es un calor, ¿sí? Tengo que darle un calor alto para que en esa caldera, sea cualquiera que fuera el fluido del trabajo, si es que estoy hablando de agua, caliento el agua, se genera vapor, y al generar vapor, yo traigo el agua por aquí, viene a la caldera, le caliento con una cierta cantidad de calor externo que le estoy dando a la caldera, ese vapor va a la turbina con una gran cantidad de energía, de fluido, que será la entalpía. Al pasar por la turbina mueve un eje, mueve el eje. Eso es lo que normalmente sucede. En esta máquina de movimiento perpetuo, y créanme que se han planteado ideas como estas, dice lo siguiente: tengo esta máquina de movimiento perpetuo en la que yo no le voy a poner una caldera, perdón, una fuente de calor externa a la caldera, sino voy a utilizar la misma corriente eléctrica, ¿sí? La misma corriente eléctrica que estoy generando desde el generador, ¿sí? Para, con una resistencia eléctrica, calentar el agua que va a la caldera, calentar el fluido que va a la caldera. ¿Qué es lo que dice esto? Va por aquí, tengo corriente eléctrica, que ya generé corriente eléctrica porque se supone que estoy moviendo las cosas, traigo la resistencia, caliento esa resistencia porque le hago fluir electricidad y tengo una transferencia de calor entre la resistencia eléctrica, el fluido que está dentro de la caldera, le da la transferencia de calor y puede cumplirse el trabajo. Además, no tienen una introducción de trabajo hacia la bomba, sino me dice que para ser más eficientes, voy a utilizar el mismo movimiento, el mismo trabajo que sale de la turbina y también voy a mover a la bomba. ¿Sí? Voy a mover el eje de la bomba, voy a mover el eje del generador, voy a generar energía eléctrica y con esa misma energía eléctrica voy a calentar la caldera. Lo único que tengo es que bajar acá la temperatura del fluido, ¿sí? Para que otra vez se dé el trabajo. Se genere el ciclo, perdón. Se genere el ciclo, se cierre el ciclo. ¿Esto es posible o no es posible? Es posible cumplir este diagrama, y si no es posible, ¿por qué no es posible? Porque ya les digo, esta es una máquina de movimiento perpetuo que se ha planteado en su debido momento para mejorar el funcionamiento. No tener, imagínense, si es que yo no tengo aquí una fuente de calor externa para la caldera, ¿sí? No tengo una fuente de calor externa para la caldera, es decir, no tendría que estar quemando ningún combustible, no tendría que estar generando ninguna reacción nuclear para generar ese calor, sino le digo, bueno, voy a utilizar lo mismo que ya estuve produciendo y le voy a regresar hacia la caldera. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué opinan? Ingeniero, no necesitaría una energía inicial, porque Yo creo no, que no sí creo que, puede. no creo que se pueda. ¿Por qué? A ver, aquí prendan un rato las cámaras para conversar de eso. ¿Por qué creen que se puede o no se puede hacer esto? Yo creo que sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? ¿Quién me dice que sí se puede?
Yo, profe Felipe. A ver, Felipe, dígame, ¿por qué sí se puede? O estaría Porque todo bien? al principio sí necesitas, por ejemplo, calentar un poco la caldera para que empiece a funcionar la máquina, pero después ya no, porque después ya Ya. utilizas la misma resistencia A y ver, continúa el ciclo. esa es una propuesta interesante. Imagínense que yo hago lo siguiente aquí. ¿Ya? Le doy un poco de energía a la caldera. ¿Sí? Le doy un poco de energía a la caldera. No están funcionando todavía estos cables. ¿Sí? Le doy energía a la caldera. La bomba todavía no está funcionando. Supongamos que yo también le hago funcionar inicialmente a la bomba para que pueda moverse el fluido. Porque si no, no puedo mover el fluido. ¿Sí se entiende eso, no es cierto? Yo Sí, tendría que darle algo de trabajo externo a la bomba, le comienzo a hacer funcionar, le doy un calor externo a la caldera, ¿sí? Y ahí todo funcionaría. ¿Ya? Una vez que arranca, entonces ha arrancado, ya está moviéndose la turbina, está moviéndose la bomba, tengo una generación de corriente, ¿ya? Quito las fuentes externas, quito la fuente externa, elimino la fuente externa de calor, elimino la fuente externa de trabajo mecánico y me enchufo aquí estos cables. Ya estoy generando energía, me enchufo un cable por aquí y le paso acá. Pa, 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 pa. Listo. ¿Se podría hacer eso? Eso, Felipe nos dice que sí. ¿Qué opinan? ¿Cómo le ven el asunto? Yo digo que no funcionaría. ¿Por qué no funcionaría, Santiago? Tal vez funcionaría un momento, pero igual pienso que hubiera pérdidas de calor y dejaría de funcionar la máquina. Sí, podría, ya, es una buena, es un buen punto de vista el de Santiago. ¿Quién más opina algo al respecto? Sí, yo también pienso que no funcionaría. ¿Piensan que no funcionaría? ¿Quién más? Por, porque hubiera también, así como pérdida de calor al momento de realizar todo ese ciclo, en la bomba también hay una pérdida de trabajo. Entonces yo creo que el trabajo no sería suficiente como para mover todo eso al mismo tiempo. Vamos a ver, en realidad, si es que se escribe, nosotros hemos venido estudiando las leyes de la termodinámica, la primera ley, la segunda ley, ¿sí? Si es que, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? Que tengo que hacer un balance de energía, ¿no es cierto? En definitiva, que lo que entra en un sistema, si es que está en funcionamiento estable, es igual a lo que sale. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Sí está bien o no? Sí, ¿Ok? Entonces, si es que esto, en este gráfico, en este sistema, yo tengo un volumen de control que está marcado aquí, tiene ese recuadrito que está con la sombra, y yo hago el análisis de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué pasa con ese análisis ahí? ¿Quién me dice? ¿cómo se sabe cuál es la energía que entra y cuál es la energía que sale? ¿Cómo? O sea, ahí yo creo que no se sabe bien cuál es la energía que entra y cuál es la energía que sale. Bueno, en el diagrama aquí hay una energía que sale, ¿no es cierto? Que es la que nosotros queremos proveer de Mm. este generador, ¿sí? Esto, yo tengo un trabajo que sale, ¿cierto? Es un trabajo neto de salida, el trabajo eléctrico, Sí, pero ¿sí? Y tendría yo una salida de calor, tengo una salida de calor acá, porque esa es la que tengo que quitarle al fluido del trabajo para que vuelva a condiciones de líquido saturado y lógicamente le pueda hacer otra vez circular. ¿No es cierto? ¿Sí, sí me entienden eso? sí.
Listo. Entonces, si es que yo escribo la primera ley de la termodinámica ahí, ¿qué energía entra a ese sistema tal como está ahí dibujado? Esto es cero. Y la energía que sale del sistema, sería QL, o el Q de salida, ¿no es cierto? Que es el de acá, más el trabajo eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estos son de salida? O sea, yo tengo estos dos que son de salida, pero no tengo ninguno de entrada. Entonces, no puede ser que yo tengo solo salidas y no tengo ninguna entrada. Esto viola la primera ley de la termodinámica, no cumple la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, este sistema desde los ojos de la termodinámica no puede funcionar. Si es que alguien instala esto, porque alguien puede cogerlo e instalar y quiere hacerlo funcionar, ¿sí? Yo tendría aquí que el trabajo que estoy tratando de llevarlo para acá, para tratar de explicarlo en términos sencillos, no voy a poner números todavía, pero el trabajo que estoy tratando de sacar de aquí, ya no lo llevaría para acá, sino lo llevo para acá y pongo la resistencia eléctrica. Entonces, al final, yo no estoy obteniendo ningún trabajo que sale del sistema. Y al no obtener ningún trabajo que sale del sistema, ¿sí? No tiene sentido construir una cosa como esta. ¿Sí me explico lo que digo? Si le regreso el trabajo eléctrico por acá, ya no podría estar sacando por ahí. Le regreso por ahí, logro calentar el fluido, hago que se mueva, tendría que venir por aquí, lógicamente, otra vez regresar a la caldera y sería un ciclo en el que la cantidad de trabajo que yo saco del generador no es suficiente para calentar la caldera, que mueva la turbina y viceversa. ¿Por qué? Aquí vienen las irreversibilidades, porque la turbina también tiene unas pérdidas, el motor generador también tiene unas pérdidas, que básicamente tienen que ver con fricción. Entonces, como resumen, las máquinas de movimiento perpetuo son ideas que por ahí, inclusive en el libro de termodinámica, que leerán esa parte, ¿no? Ha habido una persona que ha vendido en millones de dólares una idea de una máquina de movimiento perpetuo. Lógicamente, en la industria de la energía, solo el aumentar unos pocos números de porcentaje de rendimiento de cualquier planta, ya le pagan muy bien a alguien que pueda hacer eso, que pueda desarrollar esa técnica. No se diga si es que yo podría llegar a tener una máquina de movimiento perpetuo en la que yo no le estoy dando nada de energía y puedo producir energía. Créanme que el que logra plantear una cosa como esa se hace millonario. E inclusive le doy todos los puntos para que pase el ciclo ahora mismo y hasta el título le doy. Si es que logra hacer una máquina de movimiento perpetuo. Dije una pregunta. Dígame. Entiendo lo que plantea con esto, pero por ejemplo, yo entiendo un poco de lo que es la máquina de Carnot, la máquina ideal para utilizar trabajo y utilizar calor y convertirlo en trabajo. ¿Qué tan antinatural es esto? O sea, lo que va y contrarresta completamente a la naturaleza. Sí, a ver, no le entendí muy bien la pregunta de qué tan antinatural, porque ahí no hay, eso va en contra de unas leyes termodinámicas, ¿no? Son las leyes que están planteadas que no se pueden llegar a romper. De que sea antinatural, tratar de conectar las cosas, ¿no? En sentido contrario a como deben estar para el uso tecnológico de unos equipos, eso no es antinatural. O sea, eso puede ser. No sé si es que me explico en lo que digo. No sé si la pregunta va por ahí. Pero lo que yo decía es que no puedes convertir calor el calor no puede convertirse en trabajo. O sea, la idea de la máquina de calor es trabajo y que desprenda calor. Bueno, todas las máquinas hacen eso y de ahí mides la Sí, sí, eficiencia. sí.
Pero en Exacto. el caso de la máquina de Carnot es al revés. Entonces, yo lo que digo es, ¿cómo es que se plantea esta idea si es que naturalmente es, o sea, si la naturaleza misma no se puede, no puede hacer eso? Ah, no, ya le entendí lo que dice. Ya. No, lógicamente que sí se puede hacer. O sea, nosotros a partir de calor, generar trabajo, yo no creo que sea antinatural porque es posible. Y entonces, dentro de la naturaleza sí que existe. Nosotros sí tenemos el movimiento, por ejemplo, de calentamiento en la naturaleza. Se calienta el agua, se evapora, se condensa y luego llueve, otra vez se ha condensado, ¿sí? Y después se puede hacer una represa de agua para mover cualquier elemento. De ahí los molinos desde hace muchos años. Yo puedo tener represas de agua, utilizo esa agua represada para mover un molino si quieren, para alimentos o molino para generación de energía, que eso es lo que estamos haciendo. Esa agua nuevamente se evapora porque se ha calentado, se condensa como nubes y eso es un ciclo natural. Entonces, eso sí es posible en el que por calor nosotros podamos generar trabajo y de forma natural. Voy a adelantar un poquito más porque ahora yo también tengo algunas cosas sobre los ciclos de Carnot para explicar eso que es interesante. Entonces, esta máquina de movimiento perpetuo 1, les dejo, lean por favor en el libro donde están estos dos tipos de máquinas. La máquina de movimiento perpetuo 1 y la máquina de movimiento perpetuo 2. La máquina de movimiento perpetuo 1 viola la primera ley de la termodinámica y por lo tanto es de tipo 1, porque no cumple la primera ley de la termodinámica. Pero supongamos que sí sí cumple la primera ley de la termodinámica, para que funcione tiene que cumplir también la segunda ley de la termodinámica. Esta otra máquina, que también ha sido diseñada o puesta en papel para que funcione, tiene una bomba, tiene una caldera, en la caldera en este caso sí tiene una entrada de calor, va a la turbina, tiene una salida de trabajo, que este trabajo puede ser transformado en trabajo eléctrico, mecánico, o sea, puede ser aprovechado, pero en este circuito, en este ciclo, nosotros no tenemos el condensador, no tenemos un condensador. Por lo tanto, no hay aquí una disminución de calor en el ciclo. Ya de entrada sabemos que esto no puede ser posible. ¿Por qué no puede ser posible? Yo les pregunto, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Sí? Primero, porque viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué enunciado violaría? Aquí viene la pregunta. ¿Qué enunciado violaría? Y ya desarrollando un poco más de esto, ¿por qué no podría trabajar sin una disminución de calor o sin un condensador este sistema? ¿Qué opinan? Hola, hola. Violaría la ley, el enunciado de Kelvin-Planck, ¿no es cierto? ¿Qué dice este enunciado? Dice que es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo dispositivo y produzca una cantidad neta de trabajo. O sea, que el QL sea cero es imposible. Ya, ahora, ¿por qué se hace imposible? ¿Cómo podríamos explicar de que eso es imposible? ¿Cómo desarrollar un poquito más que eso sea imposible? ¿Podemos explicar? Imagínense lo siguiente. Yo tengo una temperatura, voy a poner una temperatura y voy a dar unos valores. Una temperatura H voy a inventarme una temperatura cualquiera. Voy a decir que esto está a 300 grados. ¿Sí? No estoy viendo si es suficiente, no ahorita, solo voy a dar un ejemplo. 300 grados Celsius.
¿no? No tengo una salida de temperatura por acá. Imagínense que vamos al transitorio en el que recién encendemos este sistema. La bomba va a tener que funcionar como una entrada de trabajo. Yo tengo una entrada de trabajo aquí, hacia la bomba. Si es que tengo un depósito donde sea que esté y voy a mover agua por acá, ¿ya? Muevo agua, aquí el agua estará a una temperatura inicial. Voy a poner inclusive como que esto es un transitorio para que se entienda. Una temperatura inicial de 20 grados. ¿Sí? Una temperatura de 20 grados Celsius. Pasa por la bomba. Después de haber pasado por la bomba, acá ya tendré una temperatura un poquito más alta. Si quieren, no muy importante. Una temperatura 2. Va hacia la caldera. Aquí ya sale en forma de vapor. Acá tengo vapor. Tengo vapor. Ese fluido que está ahora sí, con una buena cantidad de energía. ¿Por qué con una buena cantidad de energía? Porque aquí ya le puse energía, le di energía. Al vapor va a pasar por la turbina, ¿sí? Al pasar por la turbina, viene ya con una energía en forma de entalpía, ¿sí? Porque tenemos una energía interna por la temperatura, pero también va a tener un movimiento, es decir, va a venir con una cierta cantidad de presión. Pierde aquí una cierta temperatura, no muy importante porque la temperatura normalmente donde debe perderla es acá, ¿sí? Y supongamos que aquí pierde no mucha temperatura, para que se entienda el ejemplo, y sale a 250 grados. No ha perdido mucha temperatura, sigue todavía en vapor, pero no ha sido condensado. Sale a 250 grados porque sí que pierde temperatura, pero no pierde lo suficiente. Como no tengo intercambiador de calor de baja temperatura, el fluido nuevamente entraría acá, ya no a 20 grados, sino entraría a 250 grados. Si es que entra a 250 grados, yo tendría ahora una temperatura inicial 250, suponiendo que no hay pérdida en las tuberías y demás, pero bueno, aproximada a 250 grados. Le paso por la bomba, ¿sí? Al pasarle por la bomba, esta temperatura va a subir y yo tendría aquí un fluido con unos 260 grados. Es decir, si es que esto sería capaz de suceder, el delta de temperatura entre el fluido que entra a la caldera, ¿sí? Suponiendo que no tengo pérdidas de temperatura, entre el fluido que entra a la caldera y el fluido que sale de la caldera, ¿sí? Va a ser muy pequeño. Imagínense que sea de 40 grados. Ese delta de temperatura va a ser el que en realidad me dé a mí un aumento de energía en el fluido. ¿Sí? Si es que yo tengo un fluido que está entrando a mucha temperatura a la caldera, no le puedo adicionar todo el calor al trabajo que quisiera hacerlo. Además que hay otros limitantes tecnológicos aquí. Yo ya no puedo pasar por la bomba de una manera tan sencilla a vapor, tiene que ser líquido y demás. Pero si es que suponemos que sí podríamos pasarlo, ese delta de temperatura estaría alrededor de los 40 grados. ¿Sí? Es decir, yo solo estoy dando una cantidad de energía al fluido 40 grados, relacionado a 40 grados, por la masa de fluido que esté pasando por aquí. La masa, cualquier masa de fluido que esta sea.
Es decir, al final, la entalpía o la variación de la energía que le estoy dando estaría relacionado a M por delta T, ¿sí? Que este delta T ahora va a ser muy pequeñito, ¿sí? Y multiplicado por C sub P. Este C sub P que está relacionado a la entalpía. Esta energía que en realidad va a llevar ahora el fluido va a ser muy pequeña. Como ya no le pude adicionar tanto calor, ahora ya pensado en calor, esa cantidad de energía que es pequeña ya posiblemente no puede mover a la turbina. Por lo tanto, la salida del trabajo acá va a ser semejante a cero. Eso desde el punto de vista de explicación de qué es lo que pasaría. Pero desde el punto de vista de las leyes de la termodinámica, esto tampoco es viable porque viola el enunciado de Kelvin-Planck, que nosotros necesitamos para que una máquina térmica funcione en un ciclo, una fuente de calor o dos fuentes de calor, una de alta temperatura y una de baja temperatura. ¿Sí me entendieron? ¿Me expliqué? Sí. Entonces siempre necesitamos nosotros adicionar calor para que ese calor pueda ser aprovechado, pero también necesitamos después tener un salto térmico en el que le devolvemos otra vez la cantidad de energía al fluido. Pregunten cosas. Pregunten. Bueno, a ver. No voy a avanzar más hoy porque ya hemos explicado bastante. Hasta aquí las máquinas de movimiento perpetuo 2. Después está procesos reversibles, irreversibilidades. ¿Qué significa? El ciclo de Carnot, la explicación del ciclo de Carnot, los principios de Carnot, la máquina térmica y alguna aplicación. Listo. Bueno, ahora sí.